En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Hermanos, buenos días. Sed bienvenidos a la celebración de la Eucaristía en el día de hoy en que vamos a celebrar a un santo conocido y querido por todos nosotros, San Antonio de Padua, que en plan de broma muchas veces decían que era el santo de las dos mentiras, porque ni se llamaba Antonio ni era de Padua, se llamaba Fernando y era de Lisboa. Pero bueno, todos nosotros lo conocemos como San Antonio de Padua y ya digo que tenemos mucha cercanía hacia él y todos le queremos. Vamos a comenzar, por tanto, la Eucaristía recordándole a él y poniéndole como intercesor nuestro. Y saludamos también, como siempre, a todos aquellos hermanos nuestros que a través de Canal 13 Televisión se unen a nosotros en la celebración eucarística. Y ahora, en un momento de silencio, pedimos perdón al Señor por nuestros pecados. Tú que no has venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, Señor, ten piedad. Tú que acogías a los pecadores y comías con ellos, Cristo, ten piedad. Tú que fuiste acusado también de pecador, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en San Antonio de Padua has dado a tu pueblo un predicador insigne y un intercesor en las necesidades, concédenos con su ayuda seguir las enseñanzas de la vida cristiana y experimentar tu protección en todas las adversidades. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, Dios me es testigo. La palabra que os dirigimos no es sí y no, pues el Hijo de Dios, Jesucristo, que fue anunciado entre vosotros por mí, por Silvano y por Timoteo, no fue sí y no, sino que en él solo hubo sí. Pues todas las promesas de Dios han alcanzado en su sí en él. Así, por medio de él, decimos nuestro amén a Dios, para gloria suya a través de nosotros. Es Dios quien nos confirma en Cristo a nosotros junto con vosotros, y además nos ungió, nos selló y ha puesto su Espíritu como prenda de nuestros corazones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Tus preceptos son admirables, por eso los guarda mi alma. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. La explicación de tus palabras ilumina, da inteligencia a los ignorantes. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Abro la boca y respiro, ansiando tus mandamientos. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Vuélvete a mí y ten misericordia, como es tu norma con los que aman tu nombre. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Asegura mis pasos con tu promesa, que ninguna maldad me domine. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo, enséñame tus decretos. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Aleluya, aleluya,
Aleluya. Brilla así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre. Aleluya. 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 El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de la casa. Brille así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Sentaos un momento. Estamos leyendo desde ayer esta segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y al principio de la carta, como estamos viendo, hoy estamos siguiendo con el capítulo primero de esa carta, Pablo como que se quiere defender de algunas críticas que la propia comunidad de Corinto le ha hecho. Pues como que unas veces ha hablado o ha predicado de una manera, otras veces como intentando acomodarse a las circunstancias de otra. Y Pablo, que ha oído esas críticas y esos comentarios, lo que hace es decir claramente cómo él, tanto él como Silvano y como Timoteo, lo dice hoy en la lectura, han seguido siempre íntegramente lo que el propio Jesús, la doctrina que el propio Jesús enseñó. Por lo tanto, nos dice que la palabra que os dirigimos no es un sí o un no. Siempre Jesucristo ha sido un sí. Un sí, ¿por qué? Pues porque ha obedecido fielmente lo que el Padre Dios le había mandado. Por lo tanto, Jesucristo es un sí siempre. Dice, y ahora nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No podemos ser o tener una forma de vivir la fe de manera acomodaticia. No puede ser esto me gusta, esto no me gusta, esto lo acepto, esto no lo acepto. Si Jesús siempre dio un sí y a través de ese sí se cumplieron las promesas que el propio Dios nos había dirigido, nosotros tenemos que decir también un sí permanentemente a lo que el propio Jesús nos ha enseñado. Así, por medio de él, dice el apóstol, decimos nuestro amén a Dios. No es cuestión de sí o no, es amén. Lo que tú dices, eso es lo que realmente merece la pena. Amén a Dios para gloria suya a través de nosotros. Es decir, que nosotros tenemos que ser los que anunciamos de verdad el reino de Dios predicado y anunciado por Jesucristo, pero íntegramente. A nosotros nos pasa a veces eso mismo, pues que unas veces nos gusta lo que nos pide la palabra de Dios y decimos alegremente sí, pero cuando es un poco más exigente,
entonces es cuando ya somos un poquito más reticentes. Y la palabra de Dios siempre tiene que ser la misma. Y esa palabra de Dios a veces es muy exigente. ¿Qué duda cabe? Y Pablo así lo reconoce y se defiende de aquellos que le han criticado diciendo que se acomodaba de manera un poco fuerte a las necesidades del mundo. Nosotros tenemos que seguir siendo ese factor, ese elemento de transmisión, de anuncio de la fe con las exigencias propias del Evangelio. Y de esa manera es como seremos, como dice el Evangelio de hoy, sal y luz. Sal, ¿por qué? Porque tenemos que dar a conocer todo lo que es la fe, el contenido de la fe, darlo a conocer para que los cristianos sepamos saborearlo. La sal es eso, para saborear la fe que se nos ha transmitido. Y al mismo tiempo, la sal, sabéis, que se ha usado tradicionalmente para evitar la corrupción. Pues volvemos a lo mismo. Por una parte, saborear la palabra de Dios y por otra parte, evitar que esa palabra de Dios se corrompa y llegue de una forma indigna al resto de los creyentes. Al contrario, que los creyentes seamos capaces de evitar en nuestra forma de vida todo tipo de corrupción. Somos sal, por lo tanto, saborear y dejar o no dejar que se corrompa esa palabra de Dios. Y luz, pues ya lo dice el propio Evangelio, para iluminar, para que de verdad, cuando vean nuestra forma de ser y de actuar de los cristianos, entonces verdaderamente iluminemos a aquellos que no han encontrado sentido a su vida, a aquellos que están buscando, a aquellos que quisieran muchas veces creer y no son capaces de creer nuestro testimonio. Ya lo decía el Santo Papa Pablo VI, que la humanidad lo que necesita en este siglo XX, decía él, en este siglo, no es mucha sabiduría, sino testigos. Testigos que sean capaces de transmitir la fe a través de la ejemplaridad y a través de la vida. Y eso es lo que hizo el santo que hoy celebramos, San Antonio de Padua. San Antonio de Padua, hijo de una familia noble en Lisboa, de muy joven, ya sintió la llamada de Dios en contra de su propia familia, de sus familiares. Y entonces allí en Lisboa entró en una orden que se llamaba los canónigos regulares de San Agustín. Pero los familiares seguían acosándole para que no siguiera por la vía de hacerse religioso. Y entonces él mismo, sintiéndose muy acosado, pide que se le traslade a Coimbra. Y se va a Coimbra. Y allí continúa perteneciendo a los canónigos regulares de San Agustín. Y es ahí donde empieza a conocer una nueva congregación, una nueva orden religiosa llamada los franciscanos, los hermanos menores. Y ahí empieza a enterarse, a profundizar quiénes son estos hermanos menores, y entonces él mismo, ya ordenado sacerdote, lo que hace es meterse en esa nueva congregación que no es muy conocida, que es llamada los franciscanos. Y a él lo que le llama la atención es que hay unos cuantos franciscanos que han muerto en Marruecos, pues siendo mártires, porque se les ha perseguido y han muerto como mártires. Y entonces él pide irse a Marruecos para allí
dar testimonio de su fe y, si es necesario morir por la fe, morir en la gracia de Dios. Pero los caminos del Señor no son siempre los caminos de los hombres. Y entonces, nada más llegar a Marruecos, contrae una enfermedad que le pone al borde de la muerte, allí en Marrakech. Y entonces los propios franciscanos le dicen que tiene que volver a Portugal, a ver si así se cura, porque tenga mayor atención a la enfermedad. Y bueno, en principio pues va a volver a Portugal. Pero dicen que si una tormenta hace que el barco vaya hacia Oriente, hacia Sicilia, en Italia. Y entonces él llega allí, a Sicilia. Y estando en Sicilia, primero conoce a San Francisco de Asís y le mandan a predicar por el norte de Italia. Había en aquel momento, estamos hablando de principios del siglo XIII, en aquel momento había una herejía que se llamaban los cátaros o los albigenses porque provenían de una ciudad francesa llamada Albi, y entonces esa herejía se estaba extendiendo por el norte de Italia y sur de Francia. Y entonces se le manda a predicar para que la gente vea cuál es la recta doctrina en contra de los cátaros, que afirmaban que el propio Jesús no era de naturaleza divina. Y entonces él, con su gran maestría, por eso luego, siglos después, se le nombró doctor de la Iglesia, con gran maestría llegó a predicar y a convertir a la recta doctrina, a la sana doctrina, a miles y miles de personas. Estuvo, como digo, en el norte de Italia, se le manda después al sur de Francia, donde predica, y finalmente, y solo estuvo un año, poco más de un año, en Padua. Pero allí su fama se extendió por toda la cristiandad. Había miles de personas, obispos, que venían a escucharle, porque la palabra de Antonio era una palabra que llegaba a lo más profundo del corazón humano. Y de esa manera, él, atendiendo sobre todo a la gente más pobre, más sencilla, siendo él pobre y sencillo, pues estuvo atendiendo hasta el día de su muerte, que fue un 13 de junio, que celebramos hoy, de 1231. Bueno, y su fama corrió de tal manera que es que al año siguiente o a los 2 años ya se le canonizó, porque el pueblo de Dios lo pedía, porque el pueblo de Dios veía en Antonio un santo que había predicado la fe de tal manera que llegaba hasta lo más profundo del corazón humano. Y ya digo, inmediatamente, al poco tiempo, se le beatificó y después se le canonizó. Y ya ha sido en el siglo XX cuando se le ha nombrado doctor de la Iglesia. Bueno, pues a este santo hoy hacemos memoria, a este santo hoy nos encomendamos, a este santo hoy pedimos su intercesión para que nosotros también seamos testigos de esa palabra de fe, esa palabra de Dios, que de verdad llegue hasta nuestros corazones, que sepamos convertirla en obras de vida y que al mismo tiempo estemos siempre atentos a las necesidades de los que sufren, a las necesidades de los más pobres, a las necesidades de aquellos que, por ser más vulnerables, están pidiendo nuestra ayuda, nos tienden la mano para que nosotros seamos testimonio del amor de Dios en nuestro mundo.
Vamos a pedirle al Señor en la Eucaristía que comprendamos la palabra, que verdaderamente la hagamos nuestra y que esa palabra de Dios, ese Evangelio de Jesucristo, se haga vida en cada uno de nosotros. En la conmemoración de San Antonio de Padua, oremos al Señor nuestro Dios, fuente de toda verdad. Por la Santa Iglesia de Dios, para que el Señor suscite en ella doctores y predicadores de la fe evangélica, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los teólogos que profundizan en la fe de la Iglesia, para que la hagan accesible y el Evangelio pueda ser la fuente de vida para todos los creyentes, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes de las naciones, para que pongan todo su empeño en el reinado de la justicia, de la libertad y de la paz, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los jóvenes que viven sumergidos en la ignorancia de la verdad de Cristo, para que no les falte quienes los ayuden a descubrirla, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros mismos, para que aprendamos sinceramente la sabiduría de las cosas de Dios y la comuniquemos generosamente a los demás, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y tengamos hoy una especial oración por nuestro nuevo, de aquí de Madrid, nuevo arzobispo, que ayer se nombró o se hizo público su nombramiento como sustitución del cardenal Osoro. Era ya obispo auxiliar de Madrid, y ahora el Santo Padre ha tenido a bien nombrarle arzobispo de esta diócesis. Por el Padre don José Cobo, nuevo arzobispo de Madrid, roguemos al Señor. Señor Dios nuestro, que nos has enviado a tu Hijo, tu palabra, como luz del mundo, por intercesión de San Antonio de Padua, escucha las súplicas de tus fieles que quieren permanecer a la escucha de tu Hijo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros bebida de salvación. Hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oh Dios, que te agrade el sacrificio que ofrecemos con alegría
en la fiesta de San Antonio de Padua, cuyas enseñanzas nos impulsan a alabarte y a entregarnos enteramente a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Antonio de Padua, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida santa, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Y este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de estar aquí, en tu presencia, celebrando esta Eucaristía. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Recordamos especialmente en esta Eucaristía a nuestros hermanos Alfonso, Segismundo, Antonio Francisco. A ellos y a cuantos murieron en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Antonio de Padua y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo,
compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora todos juntos, llenos de alegría, por sabernos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que el propio Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos la paz como hermanos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo nuestro Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo me guarden para la vida eterna. Amén.
Oremos. A cuantos alimentas con Cristo pan de vida, instrúyelos, Señor, con la enseñanza de Cristo Maestro, para que en la fiesta de San Antonio de Padua conozcan tu verdad y la realicen con amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Para los fieles de esta parroquia, hoy a las 7 de la tarde habrá un cineforum donde se proyectará la película Mr. Holmes, dirige el coloquio don Eduardo Torres Dulce, como es habitual. Pues nada más, podéis ir en paz.